Quiero el divorcio. Las palabras de Ricardo cortaron el aire como un cuchillo afilado, resonando en las paredes del lujoso ático de La Moraleja. Sofía, todavía envuelta en su bata de seda, se quedó paralizada, la taza de café temblando entre sus manos. La prueba de embarazo positiva, oculta en el bolsillo de su bata, se sentía como si pesara 1 tonelada. Ricardo, imponente en su traje italiano hecho a medida, contemplaba la silueta de Madrid a través del ventanal que iba del suelo al techo. Nos hemos distanciado demasiado, Sofía. Es hora de que tomemos caminos separados. Sofía tragó saliva con dificultad, luchando contra una náusea que no sabía si provenía del embarazo o del shock. 15 años, Ricardo. 15 años y así es como termina. Un destello de memoria. Sofía y Ricardo, jóvenes y enamorados, brindando con café barato en vasos de papel en el diminuto piso que compartieron en Malasaña. Un día tendremos el mundo a nuestros pies, había prometido Ricardo, sus ojos brillando con ambición y amor. De vuelta al presente, Sofía observó al hombre que tenía delante. ¿Dónde estaba aquel joven soñador? El éxito había moldeado a Ricardo en algo irreconocible, frío y calculador. Los abogados se encargarán de los detalles, continuó él, consultando su Rolex. Tengo una reunión, no me esperes para cenar. Se marchó, dejando a Sofía sola, con el sonido ensordecedor de su mundo desmoronándose. Flashback. Ricardo, agotado pero eufórico, entrando en el piso a las 3 de la mañana. Lo conseguimos, Sofía. Cerramos el trato. Sofía, embarazada de su primer hijo, abrazándolo, compartiendo su alegría. La promesa de un futuro brillante flotaba en el aire. De vuelta al presente. Sofía se tambaleó hasta el baño, las lágrimas finalmente venciéndola. Su reflejo en el espejo contaba la historia de una mujer que lo había sacrificado todo, su carrera, sus sueños, por el hombre que ahora la desechaba como una inversión fallida. Los días pasaron en una neblina de papeles legales y negociaciones gélidas. Sofía, aún ocultando su embarazo, observaba impotente cómo Ricardo y sus abogados desmantelaban metódicamente la vida que habían construido juntos. «Son solo negocios, Sofía», dijo Ricardo con frialdad durante una de las reuniones. «¿Sabías en lo que te metías cuando te casaste conmigo?» Otro flashback. Sofía consolando a Ricardo tras su primer gran fracaso empresarial. «Saldremos de esta juntos», le había prometido, sosteniendo su mano durante toda la noche. La amarga ironía no se le escapó a Sofía. Ella lo había apoyado en cada paso de su ascenso, y ahora la dejaban atrás, un recordatorio incómodo de un pasado que Ricardo parecía ansioso por olvidar. El proceso de divorcio avanzó sin tregua. Sofía, sin preparación para la batalla legal que se desarrollaba, vio con horror cómo sus opciones se reducían. La querida casa de veraneo fue vendida, sus ahorros se vieron drásticamente mermados, su futuro era incierto. Debería haber sido más lista, protegerse mejor, afirmó el abogado de Ricardo sin emoción, empujando otro documento hacia ella para que lo firmara. Sofía dudó, su mano suspendida sobre el papel. ¿Debería decírselo? ¿Hablarle del embarazo? ¿Usarlo como moneda de cambio en este juego cruel? No. La decisión se volvió cristalina en su mente. Este bebé, esta nueva vida que crecía en su interior, merecía más que ser un peón en un tablero financiero. Sería su secreto, su fuerza. «Firme aquí, por favor». La voz monótona del abogado la devolvió a la realidad. Con mano temblorosa, Sofía firmó, sintiendo como si estuviera sellando no solo el fin de su matrimonio, sino de una vida entera. Días después, Sofía se encontraba en su nuevo apartamento, un cubículo en el bullicioso barrio de Lavapiés, comparado con la mansión que había llamado hogar durante tanto tiempo. Las cajas se apilaban a su alrededor, recordatorios de una vida que ya no existía. Desempacó una foto, la última tomada antes de que todo se derrumbara. Ricardo y Sofía, sonriendo en una gala de negocios. Sus ojos se posaron en Ricardo, tan seguro, tan distante. ¿Cuándo exactamente se había convertido en un extraño? El teléfono sonó, rompiendo el silencio. Era su hermana, María,
Sofía. ¿Cómo lo llevas? Sofía vaciló, su mano descansando inconscientemente sobre su abdomen. Sobrevivo, respondió, su voz ahogada por la emoción. Ese cabrón, siseó María. Después de todo lo que hiciste por él. Sofía cerró los ojos, recordando las noches en vela, ayudando a Ricardo con propuestas de negocio, las elaboradas cenas que preparaba para impresionar a sus clientes, los sueños que había aparcado para apoyar los suyos. Se arrepentirá, Sofía. Hombres como Ricardo siempre lo hacen, con el tiempo. Sofía no respondió. Su mirada se perdió por la ventana, observando la ciudad que parecía tan diferente desde esta nueva perspectiva. Hacía 15 años, ella y Ricardo habían llegado aquí sin nada más que sueños y el uno al otro. Ahora estaba sola, empezando de cero una vez más. Pero no completamente sola, se recordó a sí misma, su mano acariciando suavemente la pequeña curva de su vientre. Una nueva vida, un nuevo comienzo. «Sofía, ¿sigues ahí?» La voz preocupada de María sonó al otro lado de la línea. «Sí», respondió Sofía, con una nueva determinación en su voz. «Estoy aquí, y voy a estar bien». Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ricardo brindaba con champán en su despacho del ático en la Torre Picasso, rodeado de socios y abogados. «Por el futuro, caballeros», proclamó, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Pero mientras el tintineo de las copas se apagaba, por un breve instante, Ricardo sintió un inexplicable vacío. Su mirada se desvió sobre la ciudad que se extendía a sus pies, y por un momento se preguntó dónde estaría Sofía ahora. Sacudiendo la cabeza para desechar el pensamiento inoportuno, Ricardo volvió a centrar su atención en los hombres que lo rodeaban. Tenía un imperio que construir, después de todo. No había tiempo para mirar atrás. Poco sabía él que el destino tenía otros planes. El camino que había elegido, pavimentado con ambición y frialdad, lo llevaría de vuelta a Sofía de una manera que ninguno de los dos podía prever. La noche cayó sobre Madrid, envolviendo dos almas separadas en su oscuridad. Sofía, enfrentando un futuro incierto con una nueva vida, creciendo en su interior. Ricardo, en la cima del mundo, pero albergando un vacío que ningún éxito parecía poder llenar. El primer capítulo de sus vidas había terminado. El siguiente estaba a punto de comenzar, prometiendo giros que los pondrían a prueba a ambos más allá de sus límites. El otoño dio paso al invierno y el invierno a la primavera. 6 meses pasaron en un abrir y cerrar de ojos para Ricardo y una eternidad para Sofía. Ricardo se ajustó la corbata de seda, su reflejo en el espejo del ascensor, mostrando la imagen del éxito que tanto apreciaba. Su nuevo corte de pelo había costado una pequeña fortuna, pero combinaba perfectamente con su traje italiano hecho a medida. Sonrió, satisfecho. A los 45 nunca se había sentido tan vivo, tan libre. Las puertas del ascensor se abrieron al vestíbulo del restaurante más nuevo y exclusivo de la ciudad. Ricardo avanzó con confianza, sus ojos recorriendo la sala hasta encontrar su objetivo. Isabel. Isabel se puso de pie para recibirlo, una sonrisa deslumbrante iluminando su rostro. A sus 32 años era la encarnación de la ambición y el éxito. Su ajustado vestido negro gritaba poder y sensualidad a partes iguales. «Ricardo», ronroneó, inclinándose para darle un beso en la mejilla, que duró un segundo más de lo necesario. «Pensé que no llegarías nunca». Él sonrió, retirando la silla para ella. El tráfico era horrible, pero ha merecido la pena la espera, ¿no? Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Sofía luchaba por equilibrar 3 platos en sus brazos cansados. El olor a grasa y el ruido ensordecedor de la cafetería de comida rápida donde trabajaba asaltaban sus sentidos. «Comanda para la mesa 5», gritó el cocinero, su voz apenas elevándose por encima del caos de la hora punta. Sofía suspiró, ajustándose el uniforme que apenas ocultaba su vientre de 6 meses. Se movía con cuidado entre las mesas, entregando los pedidos con una sonrisa forzada. «Más ketchup, por favor», exigió un cliente. «Claro, un momento»,
respondió Sofía automáticamente, su mente divagando hacia el segundo turno que tendría que afrontar en unas horas en la tienda de conveniencia. De vuelta en el exclusivo restaurante, Ricardo e Isabel estaban absortos en una animada conversación sobre fusiones y adquisiciones. «Tu jugada en la última junta fue brillante», elogió Isabel, sus ojos brillando con una mezcla de admiración y cálculo. «No es de extrañar que te consideren el tiburón del mercado». Ricardo sonrió, saboreando no solo el vino caro, sino también su ego inflado. «Hay que tener instinto para sobrevivir en este mundo, Isabel. Y tú pareces tener de sobra». Sus miradas se encontraron por encima de sus copas, una corriente de atracción y ambición mutua pasando entre ellos. Mientras tanto, Sofía se desplomó en un banco en el vestuario de empleados, con los pies palpitando dentro de unos zapatos gastados. Sacó de su bolsillo la ecografía que se había hecho esa mañana antes de correr a su primer turno. «Oye, Sofía, ¿estás bien?», preguntó María, una compañera de trabajo, con evidente preocupación en su voz. Sofía escondió rápidamente la imagen. «Sí, solo cansada. Lo de siempre». María frunció el ceño. «No deberías trabajar tanto en tu estado. ¿No tienes a nadie que te ayude?». Sofía forzó una sonrisa. «Estoy bien, de verdad. Solo necesito descansar un poco antes del siguiente turno». Mientras Sofía luchaba por mantener los ojos abiertos, Ricardo e Isabel salían del restaurante, el aire nocturno cargado de promesas. «Mi casa está a solo 2 manzanas», susurró Isabel, sus dedos recorriendo el brazo de Ricardo. Él sonrió, atrayéndola más cerca. «Guía el camino, entonces». A la mañana siguiente, Ricardo se despertó entre sábanas de seda, el persistente aroma del caro perfume de Isabel aún en el aire. Se estiró, satisfecho, antes de revisar su teléfono. 3 llamadas perdidas de su asistente y un correo electrónico urgente sobre una posible adquisición hostil. «El deber llama», llegó la voz somnolienta de Isabel desde el otro lado de la cama. Ricardo ya estaba de pie, buscando su ropa. «Por desgracia». «¿Qué tal cenar de nuevo esta noche? Tengo una propuesta de negocio que podría interesarte». Isabel sonrió, un brillo depredador en sus ojos. «Negocios y placer. Sabes cómo complacer a una mujer, Ricardo». Mientras tanto, Sofía se arrastraba fuera de su diminuta cama, sus músculos protestando a cada movimiento. Miró el reloj y maldijo en voz baja. Llegaba tarde a su entrevista de trabajo en los grandes almacenes. Corriendo por la calle, Sofía apenas se fijó en la valla publicitaria gigante que anunciaba la última empresa de Miller Enterprises, el imperio que ella había ayudado a Ricardo a construir. Su rostro confiado sonreía a la ciudad, un recordatorio constante de lo que había perdido. Las semanas pasaron en un torbellino de turnos interminables y noches sin dormir para Sofía. Para Ricardo fue un torbellino de cenas de negocios, noches con Isabel y beneficios por las nubes. En una tarde particularmente dura, Sofía se encontró sentada en el suelo de su pequeño baño, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Una carta arrugada de denegación de la ayuda de maternidad estaba apretada en su mano. «¿Cómo voy a hacer esto?», susurró a su reflejo en el espejo agrietado. La mujer que le devolvía la mirada parecía una extraña, profundas ojeras bajo sus ojos, el pelo sin brillo, la chispa de sus ojos desaparecida hacía tiempo. En ese mismo instante, a kilómetros de distancia, Ricardo brindaba con Isabel en su despacho del ático. «Por nuestra nueva asociación», declaró, sus ojos fijos no en las impresionantes cifras del contrato recién firmado, sino en las curvas de Isabel. Ella sonrió, inclinándose sobre el escritorio. «Creo que esto requiere una celebración como es debido, ¿no crees?». Mientras Ricardo saboreaba su momento de triunfo, Sofía finalmente se levantó del suelo del baño. Se enderezó el uniforme arrugado y miró una vez más su reflejo. «Puedes hacer esto», se dijo a sí misma, su voz llena de una renovada determinación. «Por el bebé. Puedes hacer esto». El sol se puso sobre Madrid, proyectando largas sombras. 2 vidas, una vez entrelazadas, ahora seguían caminos radicalmente diferentes. Ricardo, en la cima del éxito, intoxicado por el poder y la lujuria.
Sofía, luchando día a día, pero encontrando una fuerza que no sabía que poseía. Pero el destino, ese jugador caprichoso, solo estaba empezando a mover sus fichas. Los caminos de Ricardo y Sofía estaban destinados a cruzarse de nuevo de una manera que ninguno de los dos podía predecir. La noche cayó, envolviendo la ciudad en su manto oscuro. En su lujoso apartamento, Ricardo se durmió en los brazos de Isabel, soñando con nuevas conquistas. En su modesto estudio, Sofía finalmente descansó, una mano protectora sobre su vientre creciente. 6 meses habían puesto sus vidas patas arriba. Los siguientes 6 prometían aún más. Ricardo se ajustó la corbata de seda italiana frente al espejo de cuerpo entero de su vestidor. El traje de Armani, hecho a medida para ajustarse perfectamente a su cuerpo, era un testimonio de 6 meses de intensas sesiones en su gimnasio privado. A sus 45 nunca se había sentido tan vivo, tan en control. «Perfecto», murmuró a su reflejo, una sonrisa de confianza jugando en sus labios. Esta noche era más que una simple cena. Era su presentación oficial a la alta sociedad con Isabel a su lado. Su nueva vida, finalmente completa. El suave timbre de la puerta resonó por el apartamento. Ricardo consultó su Rolex, puntual como siempre. Otra razón más por la que Isabel era la socia perfecta. Abrió la puerta, conteniendo la respiración por un momento. Isabel estaba deslumbrante con un vestido rojo que parecía pintado sobre su cuerpo. A sus 32 años, irradiaba ambición y sensualidad a partes iguales. «Estás magnífica», logró decir Ricardo, sus ojos recorriendo cada curva. Isabel sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de deseo y cálculo. «Solo lo mejor para esta noche, cariño. Después de todo, es nuestro gran debut, ¿no?» Ricardo le ofreció el brazo y juntos descendieron al garaje, donde el chófer esperaba con la limusina. Mientras se deslizaban por las calles de Madrid, Ricardo no pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Isabel era todo lo que siempre había deseado: inteligente, ambiciosa y, sobre todo, una socia que entendía el juego de poder. «¿Nerviosa?», preguntó, notando que Isabel se ajustaba el collar de diamantes. Ella rió, un sonido cristalino y controlado. «Ricardo, cariño, nací preparada para esto. La pregunta es, ¿están ellos preparados para nosotros?». El restaurante, Sobrino de Botín, era el epítome de la exclusividad, un lugar histórico que era el patio de recreo de los ricos y poderosos. En el momento en que la limusina se detuvo, los flashes de las cámaras estallaron a su alrededor. Ricardo salió primero, extendiendo su mano a Isabel. Juntos posaron brevemente para los fotógrafos, la imagen perfecta del éxito y el glamour. El maître los recibió con una reverencia casi exagerada. «Señor Miller, señorita Dupont, bienvenidos a Sobrino de Botín. Su mesa les espera». Mientras eran guiados a través del restaurante, Ricardo sintió todas las miradas sobre ellos. Reconoció rostros de políticos, celebridades y titanes de la industria. Cada mirada, cada susurro, confirmaba su estatus. Su mesa estaba estratégicamente ubicada cerca de los ventanales panorámicos, ofreciendo una vista impresionante de las luces de la ciudad que brillaban abajo como una alfombra de estrellas. «¿Champán para empezar?», ofreció el sumiller. «Dom Perignon 2008 Vintage», respondió Ricardo sin dudarlo. «Solo lo mejor esta noche». Mientras servían sus copas, Ricardo escudriñó la sala. El suave murmullo de las conversaciones, el delicado tintineo de la cubertería, el cuarteto de cuerda en vivo tocando suavemente. Todo resumaba lujo y refinamiento. «Un brindis», propuso Ricardo, levantando su copa. «Por nosotros, y por el brillante futuro que nos espera». Isabel sonrió, sus ojos fijos en los de él. «Por nosotros, y por todos los mundos que conquistaremos juntos». La cena transcurrió como una sinfonía perfectamente orquestada. Cada plato era una obra maestra culinaria, cada vino cuidadosamente seleccionado para complementar las delicias. Entre platos, Ricardo e Isabel se turnaban para charlar con otros comensales distinguidos. Aquí un apretón de manos con un senador,
allá un intercambio de tarjetas de visita con un magnate del petróleo. Cada interacción era una danza cuidadosamente coreografiada de networking y exhibiciones de poder. «Ricardo, muchacho», llamó una voz familiar. Era Javier Benavides, uno de los inversores más influyentes de la ciudad. «Veo que finalmente has encontrado una socia que está a tu altura». Ricardo sonrió, acercando a Isabel. «Javier, permíteme presentarte a Isabel Dupont. Isabel, este es Javier Benavides». «Encantada», dijo Isabel con su voz sedosa. «Ricardo me ha hablado mucho de sus empresas conjuntas. Fascinante, de verdad». Javier pareció complacido. «Bueno, Ricardo, parece que esta vez has dado en el clavo». «No, ¿cómo? Bueno, ya sabes». La sonrisa de Ricardo vaciló por un microsegundo. Una imagen fugaz de Sofía cruzó su mente, rápidamente suprimida. «El pasado es el pasado, Javier. Estamos centrados en el futuro ahora». A medida que avanzaba la noche, Ricardo se sentía cada vez más eufórico. Cada conversación, cada mirada de aprobación, cada risa compartida con Isabel, todo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Este era el mundo al que pertenecía. Cerca de la medianoche, Ricardo e Isabel decidieron dar por terminada la noche. Mientras esperaban el ascensor, él no pudo resistirse a atraerla en un beso apasionado. «Has estado increíble esta noche», murmuró contra sus labios. Isabel sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y deseo. «Hemos estado increíbles, Ricardo, y esto es solo el principio». En el viaje de vuelta a casa, Ricardo reflexionó sobre la velada. Todo había sido perfecto. La cena, la compañía, las conexiones hechas. Con Isabel a su lado, sentía que podía conquistar el mundo. Al llegar al apartamento de Isabel, Ricardo dudó. «¿Quieres que suba?». Ella trazó el contorno de su mandíbula con un dedo perfectamente cuidado. «Esta noche no, cariño. Déjalos con ganas de más». «¿No es así como se juega el juego?». Ricardo rió, admirando una vez más su astucia. «Eres peligrosa, ¿lo sabías?». «Por eso me amas», respondió ella con una sonrisa felina antes de salir del coche. De vuelta en su propio apartamento, Ricardo se sirvió un whisky caro y caminó hacia el balcón. La ciudad se extendía ante él, vasta y llena de promesas. Una ola de satisfacción lo recorrió. Este era el mundo que siempre había querido. Poder, prestigio, la pareja perfecta. Finalmente, después de años de lucha y sacrificio, estaba en la cima. Mientras saboreaba su whisky, Ricardo se permitió un momento de reflexión. Su mente se desvió brevemente hacia Sofía, preguntándose dónde podría estar ahora. Pero el pensamiento fue rápidamente desechado. El pasado era el pasado. Este era su momento, su vida perfecta. Poco sabía él que el destino tenía planes diferentes. La perfección que tanto apreciaba estaba a punto de ser desafiada de maneras que nunca podría predecir. Ricardo terminó su bebida y se fue a la cama, soñando con nuevas conquistas y glorias. La ciudad continuó brillando afuera, indiferente a los dramas que se desarrollaban en su interior. Y en algún lugar no muy lejano, el destino estaba preparando su siguiente movimiento, listo para poner el mundo de Ricardo patas arriba. Loel bullía con su clientela de élite habitual un viernes por la noche. Sofía, con su embarazo de 7 meses cuidadosamente oculto bajo su uniforme negro de camarera, se movía expertamente entre las mesas, equilibrando platos caros y sonrisas forzadas. «Nueva comanda para la mesa 12», gritó el chef, su voz apenas audible por encima del parloteo de la cocina. Sofía suspiró discretamente, ajustando el elástico que sujetaba su uniforme. Le dolía la espalda, sus pies hinchados protestaban a cada paso, pero no podía permitirse descansar. No con el alquiler atrasado y las facturas prenatales acumulándose. «Sofía, acaba de llegar una mesa VIP. Es toda tuya», dijo el maître, lanzándole una mirada de advertencia. «No lo estropees». Ella asintió, respirando hondo mientras se dirigía a la zona más exclusiva del restaurante. Su mente divagó brevemente hacia la ecografía que guardaba en su taquilla, su pequeño secreto, su fuente de fuerza.
El mundo de Sofía se detuvo en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Ricardo. Ricardo, impecable en su traje de Armani, se quedó helado a media frase, la copa de champán suspendida en el aire. A su lado, Isabel miró con curiosidad su repentino cambio de actitud. «Buenas noches y bienvenidos a Luel», logró decir Sofía, con la voz ligeramente temblorosa. «Soy Sofía y seré su camarera esta noche». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el suave tintineo de la cubertería y las conversaciones lejanas. Ricardo fue el primero en recuperarse, su rostro pasando del shock a una furia apenas contenida. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó, lo suficientemente bajo como para que solo Sofía e Isabel lo oyeran. Sofía mantuvo la compostura, años de eventos sociales al lado de Ricardo, entrando en acción. «Trabajando, como puedes ver. ¿Les traigo la carta de vinos?». Sintiendo la tensión palpable, Isabel intervino. «Sí, por favor. Y quizás podría recomendarnos el especial de esta noche». Sofía asintió, agradecida por la distracción. Mientras describía los platos en detalle, sus ojos se cruzaban ocasionalmente con los de Ricardo, que alternaban entre la ira y algo más. ¿Culpa? ¿Arrepentimiento? No podía decirlo. «Volveré en unos minutos para tomarles nota», concluyó Sofía, girándose para marcharse. «Espera», la llamó Ricardo, su voz tensa. «¿Podemos hablar en privado?». Isabel arqueó una ceja perfectamente dibujada. «Ricardo, cariño, ¿qué está pasando?». Ricardo vaciló, su mirada sin apartarse de Sofía. «Isabel, esta es Sofía, mi exmujer». El reconocimiento iluminó los ojos de Isabel, seguido rápidamente por una mezcla de curiosidad y cálculo. «Oh, ya veo. Qué interesante coincidencia». Sofía sintió el peso de sus miradas. «Lo siento, pero estoy en medio de mi turno. No puedo». «Ahora, Sofía», la interrumpió Ricardo levantándose. Su tono no dejaba lugar a discusión. A regañadientes, Sofía lo siguió a un pasillo lateral, lejos de las miradas curiosas de otros comensales. Una vez fuera de la vista, Ricardo se volvió hacia ella, con los ojos encendidos. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», gruñó. «¿Trabajando aquí? ¿En tu estado?». Instintivamente, Sofía colocó una mano protectora sobre su vientre. «Haciendo lo necesario para sobrevivir, Ricardo. No todos tenemos el lujo de elegir». La ira de Ricardo se encendió aún más al notar el gesto. «Estás embarazada. Es por eso que...». «No», interrumpió Sofía, su propia ira creciendo. «No te atrevas a insinuar que planeé esto. Perdiste el derecho a cuestionar mis decisiones en el momento en que me dejaste sin nada». Ricardo se pasó una mano por el pelo, claramente agitado. «Te di un acuerdo justo». «¿Cómo terminaste así?». Sofía soltó una risa amarga. «¿Justo? ¿Llamas justo a dejarme con deudas que ni siquiera sabía que existían, a echarme de la casa que construimos juntos, a negarme incluso una pensión decente?». La expresión de Ricardo vaciló momentáneamente, una sombra de duda cruzando su rostro. Yo no lo sabía. Mis abogados se encargaron de todo». «Por supuesto», respondió Sofía, el agotamiento evidente en su voz. «Siempre delegando la parte desagradable, Ricardo?». Antes de que Ricardo pudiera responder, Isabel apareció en el pasillo. «¿Está todo bien aquí?», preguntó, su tono dulce pero sus ojos afilados. Sofía se recompuso rápidamente. «Sí, por supuesto. Disculpen la interrupción. Volveré en un momento para tomarles nota». Se giró para marcharse, pero Ricardo la agarró del brazo. «Espera, Sofía, no hemos terminado». «Sí, lo hemos hecho», afirmó Sofía con firmeza, liberando su brazo. «Disfrute de su cena, señor Miller». Mientras Sofía se alejaba, Isabel se volvió hacia Ricardo, su expresión una mezcla de curiosidad y leve molestia. «Bueno, eso ha sido inesperado. ¿Hay algo que te gustaría contarme?». Ricardo observó a Sofía desaparecer en la cocina, una tormenta de emociones encontradas en sus ojos. «Es complicado», respondió finalmente. En la cocina, Sofía se apoyó contra la pared fría, respirando hondo para contener las lágrimas que amenazaban con caer.
Pudo sentir al bebé moverse, como si presintiera su angustia. «Oye, ¿estás bien?», preguntó María, una compañera camarera, con evidente preocupación en su voz. Sofía forzó una sonrisa. «Sí, solo un cliente difícil. Nada que no pueda manejar». Mientras tanto, de vuelta en la mesa, Isabel estudiaba a Ricardo intensamente. «Así que tu exmujer está embarazada y trabajando de camarera en uno de los restaurantes más caros de la ciudad. ¿No te parece extraño?». Ricardo tomó un largo sorbo de su vino, evitando la mirada de Isabel. «Como he dicho, es complicado. Preferiría no hablar de ello». Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y algo más calculador. «Ricardo, cariño, si vamos a construir un futuro juntos, no puede haber secretos entre nosotros. ¿Qué pasó realmente entre tú y Sofía?». Ricardo vaciló, sus ojos recorriendo el restaurante. A lo lejos podía ver a Sofía abriéndose paso entre las mesas con una gracia que no había notado antes. Algo dentro de él se retorció incómodamente. «Yo no lo sé», admitió finalmente, más para sí mismo que para Isabel. «Realmente no lo sé». La noche continuó, la tensión en la mesa VIP contrastando fuertemente con el ambiente festivo que los rodeaba. Sofía evitó su mesa tanto como fue posible, delegando en otros camareros siempre que podía. A medida que la cena llegaba a su fin, Ricardo no podía apartar los ojos de Sofía. La mujer que veía ahora, luchando y embarazada, era un fantasma de la esposa que había dejado atrás. Y por primera vez en meses se preguntó si había cometido un terrible error. El destino, en su infinita sabiduría, había orquestado este encuentro, y las consecuencias, tanto para Ricardo como para Sofía, no habían hecho más que empezar a desvelarse. El tintineo de la cubertería y el suave murmullo de las conversaciones llenaban el aire de Luel, pero para Ricardo todo parecía distante, como si estuviera bajo el agua. Sus ojos no podían apartarse de Sofía, que se movía entre las mesas con una elegancia forzada, su embarazo dolorosamente obvio para él ahora. Isabel le tocó la mano, devolviéndolo a la realidad. «Ricardo, apenas has tocado tu plato. ¿Estás bien?». Él parpadeó, devolviendo su atención a Isabel. Su rostro perfecto, normalmente una visión que lo llenaba de deseo y orgullo, ahora parecía extrañamente fuera de lugar. «Yo no me siento bien», murmuró Ricardo, apartando el plato. «Creo que deberíamos irnos». Isabel frunció el ceño, sus ojos perceptivos captando más de lo que a Ricardo le hubiera gustado. «¿Es por ella? ¿Tu exmujer?». Ricardo abrió la boca para negarlo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. En su lugar hizo una seña al camarero más cercano. «La cuenta, por favor». «¿Y podría pedirle a Sofía que se acerque? Dígale que necesito hablar con ella antes de irnos». El camarero asintió, desapareciendo rápidamente. Minutos después apareció Sofía, su rostro una máscara de profesionalidad, aunque Ricardo pudo ver la tensión en sus ojos. «Sí, señor Miller, ¿en qué puedo ayudarle?». La formalidad en su voz lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «Sofía, necesitamos hablar. Ahora». Ella vaciló mirando a Isabel, que observaba con un interés apenas disimulado. «Estoy en medio de mi turno. No puedo». «Por el amor de Dios, Sofía», estalló Ricardo, su voz más alta de lo que pretendía, atrayendo miradas curiosas de las mesas cercanas. Bajando el tono, continuó. «Por favor, 5 minutos». Sofía cerró los ojos por un momento, como si reuniera fuerzas, y luego asintió. «Está bien, 5 minutos». Ricardo se levantó, volviéndose hacia Isabel. «Dame un momento, por favor. Vuelvo enseguida». Isabel sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Claro, cariño, tómate tu tiempo». Ricardo siguió a Sofía a un pasillo lateral, lejos de las miradas curiosas de otros comensales. Una vez solos, se enfrentó a ella, una mezcla de emociones en su rostro. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió, su voz una mezcla de ira y algo peligrosamente cercano a la culpa. Sofía cruzó los brazos defensivamente sobre su vientre. «¿Decirte qué exactamente? ¿Que estoy embarazada? ¿Que estoy luchando por sobrevivir?
¿Qué derecho crees que tienes a esa información, Ricardo? Soy el padre, explotó él, acercándose. Sofía retrocedió, sus ojos brillando. Oh, ¿ahora te preocupas por la paternidad? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando me dejaste sin nada? Ricardo se pasó una mano por el pelo, la frustración evidente en cada línea de su cuerpo. Te di un trato justo, Sofía. Firmaste los papeles. ¿Justo? Rió Sofía amargamente. ¿Llamas justo a dejarme con deudas que ni siquiera sabía que existían, a negarme una pensión decente? Tuve que venderlo todo, Ricardo. Todo. La ira de Ricardo vaciló momentáneamente, reemplazada por la confusión. ¿De qué estás hablando? Mis abogados se encargaron de todo. Deberías haber recibido. No recibí nada más que facturas y avisos de desahucio, interrumpió Sofía, lágrimas de frustración asomando a sus ojos. Mientras tú seguías con tu vida perfecta, yo contaba monedas para comprar comida. Ricardo permaneció en silencio por un momento, procesando. Luego, como si una bombilla se encendiera, su rostro se endureció. Espera un momento. Por eso estás aquí, ¿verdad? Lo planeaste todo. El embarazo, este trabajo, todo para manipularme. Sofía lo miró, incrédula. ¿De verdad crees que planearía quedarme embarazada y trabajar de camarera en un restaurante caro solo para... ¿Qué? ¿Hacerte sentir culpable? ¿Tan baja opinión tienes de mí? Entonces, ¿por qué no me hablaste del embarazo? Replicó Ricardo, su voz subiendo de nuevo. Porque me enteré el día que me pediste el divorcio, gritó Sofía, perdiendo finalmente la compostura. Y cuando vi lo ansioso que estabas por deshacerte de mí, por empezar tu nueva vida perfecta. Yo simplemente no pude. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo miró a Sofía como si la viera por primera vez. La mujer que tenía delante no era la esposa sumisa que había dejado atrás, sino una fuerza de la naturaleza, herida pero no rota. Sofía, yo... comenzó Ricardo, su voz suavizándose. No, lo interrumpió Sofía, levantando una mano. No te atrevas a intentar disculparte ahora. Es demasiado tarde, Ricardo. No necesito tu lástima ni tu culpa. Estoy siguiendo adelante, contigo o sin ti. En ese momento, un movimiento al final del pasillo captó la atención de ambos. Isabel estaba allí de pie, observando con una expresión indescifrable. Siento interrumpir, dijo, su voz suave pero firme. Pero creo que los 5 minutos han pasado, ¿no? Ricardo miró de Isabel a Sofía, pareciendo dividido entre dos mundos. Sofía aprovechó la oportunidad para escabullirse. Si me disculpan, necesito volver al trabajo, dijo, recuperando un poco de compostura profesional. Disfruten del resto de su velada. Mientras Sofía se alejaba, Ricardo la observó, una miríada de emociones cruzando su rostro. Isabel se le acercó, colocando una mano en su brazo. Bueno, eso ha sido esclarecedor, comentó, su tono cuidadosamente neutral. ¿Hay algo que quieras contarme? Ricardo continuó mirando hacia donde Sofía había desaparecido, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios. Por primera vez en meses, se preguntó si había cometido el mayor error de su vida. ¿Yo? No lo sé, admitió finalmente, su voz baja e insegura. Realmente no lo sé. Isabel lo estudió durante un largo momento, viendo un lado de Ricardo que nunca había visto antes. Vulnerable, confundido, humano. Se dio cuenta de que el hombre a su lado no era el despiadado titán de los negocios que pensaba que conocía, sino alguien mucho más complejo y potencialmente dañado. Quizás deberíamos irnos, sugirió suavemente. Tenemos mucho de qué hablar. Ricardo asintió mecánicamente, permitiendo que Isabel lo guiara de vuelta a su mesa y luego fuera del restaurante. Mientras se iban, sus ojos buscaron a Sofía por última vez, encontrándola sirviendo otra mesa, su rostro una máscara de profesionalidad. El destino había lanzado sus dados, y las vidas de Ricardo, Sofía e Isabel nunca volverían a ser las mismas. Las revelaciones de esta noche eran solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba los límites del amor, el perdón y la redención. Sofía cerró la puerta de su pequeño apartamento,
con la espalda dolorida después de otro largo turno en Luel. Se permitió un momento de debilidad, deslizándose hasta el suelo, con la espalda contra la puerta. El encuentro con Ricardo había desenterrado recuerdos que había luchado tanto por suprimir. Cerrando los ojos, Sofía se vio transportada en el tiempo. Hace 10 años. El apartamento era diminuto, pero para Sofía y Ricardo era un palacio. Recién casados, rebosantes de sueños, apenas podían contener su felicidad. «Un brindis por nuestro futuro», exclamó Ricardo, levantando una copa de vino barato. Sofía rió, chocándola con su taza de café desconchada. Era todo lo que tenían en ese momento. «Por Miller Enterprises», respondió Sofía, sus ojos brillando de amor y admiración. Ricardo trabajó incansablemente en esos primeros años. Sofía, entonces profesora, pasaba las tardes corrigiendo trabajos a su lado, ofreciéndole café y ánimo mientras Ricardo redactaba planes de negocio. «Lo conseguirás, cariño», le decía, masajeando sus hombros tensos. «Creo en ti». Hace 8 años. El primer gran éxito de Ricardo, un contrato que lo cambiaría todo. Sofía canceló sus clases al día siguiente para ayudarle a preparar la presentación. «Eres mi roca, Sofía», dijo Ricardo, besándola apasionadamente después de cerrar el trato. «No podría haberlo hecho sin ti». Esa noche soñaron con el futuro, planeando la familia que tendrían, la casa que construirían. Hace 6 años. El primer aborto espontáneo. Sofía, acurrucada en el baño del hospital, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. Ricardo, fuera, al teléfono, cerrando otro trato. «Lo siento mucho, cariño», dijo más tarde, distraído. «Pero, oye, podemos volver a intentarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué piensas de ese nuevo proyecto en la costa oeste?» Sofía se tragó su dolor, forzó una sonrisa. «Claro, amor, suena genial. Hace 5 años, la mudanza a la mansión de la Moraleja». Sofía, asombrada por el espacio, ya imaginando las habitaciones de los niños. «Es perfecta, Ricardo», exclamó, girando en el espacioso salón. Ricardo sonrió, consultando su teléfono. «Me alegro de que te guste. Escucha, tengo que ir a una reunión. ¿Te importa supervisar la mudanza tú sola?» La sonrisa de Sofía vaciló brevemente, pero asintió. «Por supuesto. No te preocupes. Ve a conquistar el mundo. Hace 4 años, el segundo aborto espontáneo». Esta vez, Sofía ni siquiera se lo dijo a Ricardo. Él estaba en medio de una importante adquisición, pasando semanas fuera de casa. Sola en la habitación del hospital, Sofía tomó una decisión. Llamó a la clínica de fertilidad, programando una cita. Quizás la ciencia podría darles lo que la naturaleza no había querido. Hace 3 años. Tratamientos de fertilidad. Ricardo frunció el ceño, fijándose por fin en los papeles sobre la mesa de Sofía. «Cariño, ¿no crees que estás exagerando? Sucederá de forma natural cuando sea el momento adecuado». Sofía sintió que algo se rompía en su interior. «¿Y cuándo será eso, Ricardo? ¿Cuando finalmente tengas tiempo para una familia?» La discusión que siguió fue la primera de muchas. La brecha, antes imperceptible, entre ellos comenzó a ensancharse. Hace 2 años. Las cenas de negocios se hicieron más frecuentes. Sofía, siempre la anfitriona perfecta, sonreía y charlaba mientras por dentro se sentía cada vez más vacía. Una noche, después de que los invitados se fueran, encontró a Ricardo en su despacho de casa. «Fue un éxito, sí», exclamó, dándole un breve abrazo. «Gracias a ti, como siempre. No sé qué haría sin ti, Sofía». Ella forzó una sonrisa, deseando que él la viera de verdad, que notara el dolor en sus ojos. Hace 1 año, la distancia entre ellos era palpable. Noches silenciosas, desayunos apresurados, conversaciones superficiales. «¿Qué tal tu día?», preguntaba Ricardo distraídamente, con los ojos en su portátil. «Como siempre», respondía Sofía, sabiendo que no la estaba escuchando de verdad. «Hace 6 meses. Quiero el divorcio». Las palabras de Ricardo resonaron en el salón, frías y definitivas. Sofía, aún sosteniendo la prueba de embarazo positiva en el bolsillo de su bata, sintió que su mundo se derrumbaba. «¿Por qué?», logró decir.
su voz apenas un susurro. Ricardo suspiró, como si explicara algo obvio. Nos hemos distanciado, Sofía. Debes haberlo notado. No somos las mismas personas. Sofía quiso gritar, enseñarle la prueba, recordarle todo lo que habían pasado. Pero al mirar al hombre que tenía delante, se dio cuenta de que el Ricardo que había amado ya no existía. De vuelta al presente. Sofía abrió los ojos, volviendo a la realidad de su pequeño apartamento. Sus manos acariciaron suavemente su prominente vientre, sintiendo los movimientos del bebé. Ahora solo somos nosotros, pequeño, murmuró. Pero estaremos bien. Al otro lado de la ciudad, Ricardo estaba sentado en su despacho del ático, un vaso de whisky intacto ante él. Las revelaciones de la noche lo atormentaban, obligándolo a enfrentarse a verdades que había ignorado durante mucho tiempo. Imágenes de Sofía, embarazada, trabajando de camarera, luchando por sobrevivir, se mezclaban con recuerdos de su matrimonio. Por primera vez en años, Ricardo se permitió mirar de verdad al pasado. Recordó el brillo en los ojos de Sofía cuando cerró su primer gran trato, el consuelo de sus manos después de largas noches de trabajo, su presencia inquebrantable a su lado mientras construía su imperio. Y luego, con dolorosa claridad, recordó cada vez que la ignoró, priorizando el trabajo sobre ella, sin notar su dolor silencioso. ¿Qué he hecho?, murmuró para sí mismo Ricardo, la comprensión de sus errores golpeándolo finalmente con toda su fuerza. El pasado había resurgido, trayendo consigo verdades incómodas y profundos arrepentimientos. Para Sofía y Ricardo, el futuro ahora parecía incierto, lastrado por decisiones pasadas y consecuencias inesperadas. El silencio en el coche era palpable mientras Ricardo e Isabel regresaban de Luel. Ricardo miraba por la ventanilla, perdido en sus pensamientos, mientras Isabel lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Finalmente, cuando llegaron al apartamento de Isabel, ella rompió el silencio. «Creo que tenemos que hablar, ¿no crees?» Ricardo asintió mecánicamente, siguiéndola adentro. El apartamento de Isabel, normalmente un refugio de lujo y placer, ahora se sentía sofocante. Isabel sirvió 2 copas de vino, entregándole una a Ricardo antes de sentarse frente a él. «Entonces, ¿vas a contarme qué pasó realmente entre tú y Sofía?» Ricardo tomó un largo sorbo, buscando valor. «Es complicado. Intenta explicarlo», insistió Isabel, su voz suave pero firme. Ricardo suspiró profundamente. «Sofía y yo estuvimos juntos 15 años. Construimos todo juntos. Ella estuvo allí desde el principio, cuando no tenía nada más que sueños y deudas». Isabel escuchó atentamente mientras Ricardo, por primera vez, hablaba de verdad sobre su pasado. Describió los primeros años de lucha, los sacrificios de Sofía, las noches en vela trabajando codo con codo. «Era mi socia en todo», admitió Ricardo, una dolorosa comprensión en su voz. «Pero en algún momento la perdí de vista. Y ahora está embarazada y trabajando de camarera», concluyó Isabel con neutralidad. «¿Cómo ha podido pasar eso?» Ricardo se pasó una mano por el pelo, la frustración clara. «No lo sé. Pensé que lo había dejado todo arreglado. Mis abogados se encargaron del divorcio y ella firmó los papeles». «¿Llegaste a leer esos papeles?», preguntó Isabel, arqueando una ceja. El silencio de Ricardo fue respuesta suficiente. Isabel dejó su copa y se inclinó hacia adelante. «Ricardo, necesito que seas sincero conmigo ahora. ¿Qué quieres realmente en la vida?» La pregunta lo tomó por sorpresa. «Yo quiero éxito, poder, reconocimiento». «¿Y eso te hace feliz?», presionó Isabel. Ricardo abrió la boca para dar una respuesta automática, pero vaciló. Por primera vez en años lo consideró de verdad. «Pensaba que sí», admitió finalmente. «Pero ahora no estoy seguro de nada». Isabel lo estudió durante un largo momento. «Sabes, cuando nos conocimos, me fascinó tu ambición, tu poder. Pensé que teníamos los mismos valores, las mismas prioridades. Pero el hombre que vi esta noche en el restaurante no es el hombre que pensé que conocía». Ricardo sintió una punzada de culpa.
¿Isabel? ¿Yo? Ella levantó una mano, cortándolo. Déjame terminar. Verte con Sofía, la forma en que reaccionaste, me hizo cuestionarlo todo. ¿Qué clase de hombre deja a su esposa embarazada sin nada? ¿Qué clase de hombre ni siquiera comprueba si está bien? Las palabras de Isabel golpearon a Ricardo como un puñetazo en el estómago. Se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La ciudad brillaba afuera, pero por primera vez las luces se sentían frías y distantes. No lo sabía, murmuró. Realmente no sabía lo del embarazo, ni su situación. Pero deberías haberlo sabido, replicó Isabel en voz baja. Si de verdad te importara, deberías haberlo sabido. Ricardo se volvió para mirarla, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. Tienes razón. Yo fallé. Le fallé a Sofía y me fallé a mí mismo. Me perdí en algún punto del camino. Isabel se levantó, acercándose a él. Ricardo, creo que necesitas un tiempo para ti, para reflexionar sobre lo que realmente te importa. Él asintió lentamente, la realidad de sus acciones hundiéndose finalmente. Necesito arreglar esto, de alguna manera. Sí, lo necesitas, asintió Isabel. Pero no por mí, ni por Sofía, ni por nadie más. Necesitas hacerlo por ti mismo. Ricardo miró a Isabel, viéndola bajo una nueva luz. No era solo la socia ambiciosa que había pensado, sino una mujer con una profundidad e integridad que había pasado por alto. Isabel, yo, comenzó, pero ella lo interrumpió con un suave beso en la mejilla. Está bien, Ricardo. Creo que ambos sabemos que esto entre nosotros no va a funcionar. No ahora, quizás nunca. Ricardo sintió que un peso se le quitaba de encima. Te mereces algo mejor, Isabel. Alguien que pueda darte el 100% de sí mismo. Ella sonrió con tristeza. Y tú necesitas descubrir quién eres realmente, Ricardo. Lejos de los coches de lujo, las cenas elegantes y los tratos millonarios. Ricardo asintió, sintiéndose a la vez perdido y aliviado. Caminó hacia la puerta, deteniéndose antes de salir. Gracias, Isabel. Por todo. Buena suerte, Ricardo, respondió ella. Espero que encuentres lo que estás buscando. Mientras Ricardo bajaba en el ascensor, sintió como si estuviera dejando atrás algo más que una relación. Estaba dejando atrás una versión de sí mismo, una que ahora se daba cuenta de que era vacía y superficial. En el taxi de camino a casa, Ricardo contempló la ciudad que tanto había luchado por conquistar. Por primera vez en años, se preguntó si el precio que había pagado por el éxito había sido demasiado alto. Su teléfono vibró con correos electrónicos y mensajes de negocios, pero por primera vez, Ricardo lo ignoró. Tenía decisiones importantes que tomar, y sabía que el primer paso era enfrentarse a los errores de su pasado. Mientras la ciudad se desdibujaba fuera de la ventanilla del taxi, Ricardo se hizo una promesa silenciosa. Encontraría la manera de arreglar las cosas, sin importar el coste. El hombre en el que se había convertido no era el hombre que quería ser. Era hora de cambiar, de redimirse. Y quizás, solo quizás, no era demasiado tarde. Nubes grises se cernían sobre Madrid mientras Ricardo entraba en su despacho en lo alto de Miller Enterprises. Las últimas semanas habían sido un torbellino de emociones y revelaciones y apenas había tenido tiempo de procesarlo todo antes de que las consecuencias comenzaran a aflorar. Apenas se había sentado cuando su asistente, Elena, irrumpió. «Señor Miller, tenemos un problema. Business Insider está a punto de publicar una historia sobre su divorcio y la situación de la señora Sofía». Ricardo sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué? ¿Cómo se han enterado? Elena vaciló. Al parecer, alguien de Luell filtró la información. Los rumores vuelan por toda la ciudad. Ricardo cerró los ojos, sintiendo que se le formaba un dolor de cabeza. Cancela mis citas de esta mañana. Necesito encargarme de esto. Mientras Elena se iba, Ricardo cogió su teléfono, sus dedos suspendidos sobre el nombre de Sofía. ¿Debería advertirla? ¿Protegerla de alguna manera? Antes de que pudiera decidir, el teléfono sonó. Era Javier Benavides,
uno de sus mayores inversores. Ricardo, muchacho, la voz de Javier era tensa. Estoy oyendo algunos rumores muy preocupantes. Espero que puedas aclararme esto. Ricardo tragó saliva. Javier, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar cómo dejaste a tu exmujer embarazada en la indigencia? ¿Cómo aparentemente la engañaste en el acuerdo de divorcio? Interrumpió Javier, su voz ahora claramente enfadada. Ricardo, confiamos en ti, no solo con nuestro dinero, sino con nuestra reputación. Si no podemos confiar en cómo tratas a tu propia familia, ¿cómo podemos confiar en ti con nuestras inversiones? La conversación duró unos dolorosos 20 minutos, con Ricardo tratando desesperadamente de tranquilizar a su inversor. Cuando finalmente colgó, se sentía agotado y derrotado. El resto del día no fue mejor. Correos electrónicos de socios comerciales preocupados inundaron su bandeja de entrada. Llamadas de periodistas ansiosos clamaban por una declaración. Incluso algunos de sus empleados más antiguos lo miraban con decepción y juicio. A última hora de la tarde, Ricardo se encontró en una reunión de emergencia con el Consejo de Administración. El ambiente en la sala era tenso, miradas acusadoras provenientes de todos lados. Ricardo, comenzó Sara, la directora financiera. Entendemos que tu vida personal es tuya, pero cuando afecta a la reputación de la empresa, se convierte en nuestro problema. Ricardo asintió, sintiéndose extrañamente pequeño en la silla que solía ser su trono. Lo entiendo, y pido disculpas por cualquier daño que mis acciones hayan podido causar a la empresa. Diego, el director de marketing, se inclinó hacia adelante. Las disculpas no van a ser suficientes esta vez, Ricardo. Necesitamos acción. Necesitamos demostrar al público que Miller Enterprises tiene integridad, que nos preocupamos por las personas. Las siguientes horas se pasaron ideando estrategias de control de daños, donaciones a organizaciones benéficas, declaraciones públicas, incluso la sugerencia de que Ricardo se apartara temporalmente de la presidencia. Cuando finalmente salió de la oficina, ya era de noche. Ricardo se encontró de pie en la acera mirando el edificio que llevaba su nombre. El imperio que había construido con tanto sudor y dedicación ahora se sentía frágil, amenazado no por competidores o crisis económicas, sino por sus propias acciones. Su teléfono vibró. Un mensaje de Isabel. He visto las noticias. Espero que estés bien. Si necesitas hablar, aquí estoy. Ricardo sonrió con tristeza. Incluso después de terminar las cosas, Isabel todavía se preocupaba. Empezó a escribir una respuesta, pero se detuvo. ¿Qué podía decir? ¿Que estaba bien? ¿Sería una mentira? ¿Que lo sentía? Las palabras parecían insuficientes. Caminando por la ciudad, Ricardo se permitió por primera vez en años ver de verdad a la gente que lo rodeaba. Parejas cogidas de la mano, familias cenando en restaurantes sencillos, amigos riendo en los bares. Escenas de una vida que había olvidado que existía fuera de las salas de juntas y las cenas de negocios. Se detuvo frente al escaparate de una tienda, su reflejo devolviéndole la mirada. El traje caro, el reloj de lujo, el corte de pelo impecable, todos los símbolos del éxito que tanto valoraba. Pero al mirar más de cerca, Ricardo vio algo que no había notado antes: el cansancio en sus ojos, las líneas de preocupación en su frente, la tensión en sus hombros. ¿Valió la pena?, susurró a su reflejo. Todo este éxito, todo este poder, ¿valió la pena el precio que pagué? Recuerdos de los últimos días lo inundaron. La expresión herida de Sofía en el restaurante, la decepción de Isabel, el juicio de sus colegas e inversores. Y más profundo aún, la comprensión de cuánto había perdido en el camino, no solo a Sofía y al bebé, sino partes de sí mismo. Ricardo se apartó del cristal, sintiéndose a la vez perdido y decidido. Su imperio podría estar temblando, pero quizás esto era exactamente lo que necesitaba. Una llamada de atención para obligarlo a reevaluar no solo sus acciones, sino sus valores fundamentales. Mientras caminaba de regreso a su ático vacío, Ricardo tomó una decisión. Sin importar el coste para su carrera o su reputación, encontraría la manera de hacer las cosas bien. No solo con Sofía o la empresa, sino consigo mismo,
El camino por delante sería duro, lleno de desafíos y posiblemente más pérdidas. Pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que finalmente se estaba moviendo en la dirección correcta. El imperio que había construido podría estar temblando, pero quizás de las ruinas podría surgir algo más valioso. Un hombre redescubierto con valores realineados y un propósito renovado. Luel estaba en su hora punta de la cena, el zumbido de las conversaciones y el tintineo de la cubertería llenando el aire. Sofía maniobraba entre las mesas con su gracia habitual, pero su rostro estaba pálido y gotas de sudor brillaban en su frente. «Comanda para la mesa 7», murmuró para sí misma, equilibrando una pesada bandeja. Su visión comenzó a nublarse y sintió una ola de mareo. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó María, notando su estado. Sofía intentó sonreír, pero le salió una mueca. Estoy... Antes de que pudiera terminar, el mundo giró violentamente. La bandeja se le resbaló de las manos, los platos se hicieron añicos en el suelo. Sofía sintió que sus piernas cedían y todo se volvió negro. El zumbido del restaurante se convirtió en caos. Los clientes gritaron pidiendo ayuda. Los camareros corrieron a llamar a una ambulancia. En cuestión de minutos, los paramédicos llegaron, llevándose a Sofía en una camilla. Ricardo estaba en su oficina, tratando de lidiar con la crisis de relaciones públicas, cuando recibió la llamada. «Señor Miller, hablamos del Hospital La Paz. Sofía Miller ha sido ingresada en urgencias». Ricardo no escuchó el resto. Su corazón latía con fuerza y se encontró corriendo fuera del edificio, gritándole a su chofer que lo llevara al hospital lo más rápido posible. En el hospital, Ricardo encontró a Sofía inconsciente, conectada a monitores y a un gotero. Su rostro, habitualmente vibrante, estaba pálido y agotado. Su vientre embarazado parecía aún más pronunciado contra su frágil cuerpo. Un médico se acercó, su expresión grave. «Señor Miller, soy el doctor García». Ricardo apenas podía apartar los ojos de Sofía. «¿Cómo está ella?» «Estable por ahora», dijo el doctor García. «Pero estamos preocupados. La señora Miller está severamente deshidratada y desnutrida. Sus niveles de estrés son alarmantemente altos, especialmente para alguien en su estado». Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿El bebé? El feto está estable por el momento, pero existen riesgos. Necesitamos una estrecha vigilancia. El médico hizo una pausa, estudiando a Ricardo. «Señor Miller, descubrimos que su esposa...» «Ex esposa», corrigió Ricardo automáticamente, arrepintiéndose al instante. El médico asintió. «Descubrimos que la señora Sofía ha estado trabajando en 3 empleos diferentes: camarera, personal de limpieza y empleada de tienda, ninguno de los cuales es adecuado para alguien en su estado». Ricardo cerró los ojos, la culpa consumiéndolo. Escenas de Sofía, agotada y embarazada, pasaron por su mente. «Necesita reposo absoluto en cama», continuó el doctor García. «Y cuidados adecuados, una nutrición adecuada, seguimientos prenatales regulares. Sin eso, tanto ella como el bebé corren un grave riesgo». Ricardo asintió mecánicamente, su mente girando. ¿Cómo habían llegado las cosas a este punto? ¿Cómo había dejado que la mujer a la que una vez prometió amar y proteger terminara así? Las horas pasaron. Ricardo permaneció junto a la cama de Sofía, observando cada parpadeo de su rostro, cada cambio en los monitores. Las enfermeras iban y venían, comprobando las constantes vitales, ajustando los medicamentos. Cerca del amanecer, Sofía comenzó a moverse. Sus ojos se abrieron lentamente, confundidos. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?», murmuró. «¿En un hospital?», respondió Ricardo en voz baja. «Te desmayaste en el trabajo». Los ojos de Sofía se abrieron de par en par al oír la voz familiar. Intentó sentarse, pero Ricardo la detuvo suavemente. «Tranquila. Necesitas descansar». Sofía lo miró fijamente, una mezcla de emociones en su rostro. «¿Qué estás haciendo aquí?». La vulnerabilidad en su voz rompió algo dentro de Ricardo. «Yo soy tu contacto de emergencia. Me llamaron».
Sofía cerró los ojos, el agotamiento más allá de las palabras. Tengo que volver al trabajo. No puedo perder mis empleos. No, dijo Ricardo con firmeza. No vas a ir a ninguna parte. El médico dijo que tú y el bebé necesitáis reposo absoluto. Lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Sofía. No lo entiendes. Necesito trabajar. Las facturas, el alquiler. Ricardo sintió que su corazón se rompía. Esta mujer fuerte e independiente, reducida a tal desesperación. Y todo por su culpa. Sofía, comenzó, su voz densa por la emoción. Lo siento, no tenía ni idea. Debería haberlo comprobado. Debería haberme asegurado de que estabas bien. Sofía lo miró, años de dolor y decepción evidentes en sus ojos. ¿Por qué te importaría? Seguiste adelante, Ricardo, con tu vida perfecta, tu nueva novia. No, interrumpió Ricardo. Nada de eso importa ahora. Lo único que importa sois tú y el bebé. Voy a arreglar esto, Sofía, lo prometo. Sofía soltó una risa amarga. ¿Arreglarlo? ¿Cómo? No puedes simplemente lanzar dinero al problema y esperar que desaparezca, Ricardo. No funciona así. Ricardo se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Sofía entre las suyas. Ella no la apartó, lo que él tomó como una pequeña señal de esperanza. Sé que no puedo deshacer lo que hice, dijo en voz baja, pero puedo intentar hacer lo correcto a partir de ahora. Por favor, déjame ayudarte. Sofía lo estudió durante un largo momento, escudriñando sus ojos. Lo que sea que vio pareció satisfacerla, al menos por ahora. Está bien, susurró finalmente. Pero no por mí, por el bebé. Ricardo asintió, sintiendo que un peso se le quitaba de encima. Era un comienzo, por pequeño que fuera. Mientras Sofía se volvía a dormir, agotada, Ricardo mantuvo la vigilia a su lado. Su mente corría, planeando sus próximos movimientos. Sabía que tenía un largo camino por delante para redimirse, para deshacer el daño que había causado. Mirando a Sofía y a la vida que crecía en su interior, Ricardo hizo un voto silencioso. Haría lo que fuera necesario para asegurarse de que estuvieran a salvo y cuidados sin importar el coste para su carrera, su reputación o su estilo de vida. Por primera vez en años, Ricardo sintió que estaba haciendo algo que realmente importaba. Y aunque el camino por delante era incierto y lleno de desafíos, estaba decidido a recorrerlo, paso a paso. Ricardo contemplaba la ciudad a través de la ventana de su oficina, pero su mente estaba muy lejos. Las semanas transcurridas desde el susto de Sofía en el hospital habían sido una montaña rusa emocional. Por primera vez en años cuestionaba cada aspecto de su vida. El teléfono sonó, sacándolo de sus pensamientos. Era su nueva asistente, Carmen. Señor Miller, su sesión con el doctor Rodríguez comienza en 30 minutos. Ricardo suspiró. Gracias, Carmen. Voy de camino. Terapia. Si alguien se lo hubiera sugerido meses atrás, se habría reído. Ricardo Miller no necesitaba terapia. Era un despiadado titán de los negocios, inquebrantable. Pero ahora, el consultorio del doctor Rodríguez era un oasis de calma en el caos de la ciudad. Ricardo se acomodó incómodamente en el sofá, sintiéndose fuera de lugar sin su armadura. ¿Cómo se siente hoy, Ricardo?, preguntó el doctor Rodríguez, su voz amable pero inquisitiva. Ricardo vaciló. Honestamente, perdido, confundido, como si estuviera intentando escalar una montaña sin equipo. El doctor Rodríguez asintió, animándolo. Es natural cuando se atraviesan cambios importantes. Mencionó en la última sesión que quería reevaluar sus prioridades. ¿Ha tenido tiempo de reflexionar sobre ello? Ricardo cerró los ojos, recordando las noches en vela repasando su vida. Sí, yo me di cuenta de que construí toda mi vida en torno al éxito y el poder. Pensé que eso me haría feliz, me realizaría. Pero ahora, incitó el doctor Rodríguez. Ahora veo que sacrifiqué cosas mucho más importantes en el camino. Mi matrimonio, la oportunidad de ser padre, relaciones genuinas. Su voz se quebró. ¿Cómo pude ser tan ciego?
La sesión continuó, con Ricardo desempacando capas de emociones largamente enterradas. Culpa, arrepentimiento, miedo al futuro. Pero también, sorprendentemente, una chispa de esperanza. Al salir del consultorio del doctor Rodríguez, Ricardo se sintió agotado, pero extrañamente más ligero. Su teléfono vibró, un recordatorio de una reunión importante en la empresa. Hizo una pausa breve antes de llamar a Carmen. «Carmen, cancela mis compromisos para el resto del día. Tengo algo importante que hacer». Ricardo se encontró conduciendo hacia un tranquilo barrio residencial, lejos de los rascacielos y el glamour del distrito financiero. Se detuvo frente a un modesto edificio, su corazón latiendo con fuerza cuando vio el nombre S. Miller en el buzón. Reuniendo valor, tocó el timbre. Sofía abrió la puerta, la sorpresa evidente en su rostro. «Ricardo, ¿qué haces aquí?» Él notó cómo instintivamente colocaba una mano sobre su ahora muy prominente vientre. «Yo quería ver cómo estabas», dijo, sintiéndose increíblemente vulnerable. «¿Puedo pasar?» Sofía vaciló un momento, luego se hizo a un lado. Claro, el apartamento era pequeño pero acogedor. Ricardo se fijó en los detalles. Una cuna a medio montar en una esquina, libros sobre el embarazo esparcidos en la mesa de café, una foto enmarcada de ellos de sus días de universidad. «Te ves bien», comentó Ricardo, genuinamente aliviado de ver más color en las mejillas de Sofía. Ella asintió, acomodándose con cuidado en el sofá. El reposo en cama ha ayudado. Y, bueno, no tener que preocuparme por las finanzas por un tiempo también. Ricardo sintió una punzada de culpa. Después del incidente del hospital, había insistido en cubrir todos los gastos médicos de Sofía y asegurarse de que tuviera apoyo financiero. Era lo menos que podía hacer. «Sofía, yo...» comenzó, pero ella levantó una mano. «Ricardo, si estás aquí para disculparte de nuevo, no tienes por qué. Ya he oído tus disculpas». Él negó con la cabeza. «No, no es eso. O más bien, no es solo eso. Quería hablar de verdad, sobre nosotros, sobre el pasado, sobre el futuro». Sofía lo estudió durante un largo momento. «Pareces diferente», dijo finalmente. Ricardo esbozó una sonrisa triste. «Estoy intentando ser diferente. Mejor». En las horas que siguieron, Ricardo y Sofía tuvieron la conversación más honesta y dolorosa de sus vidas. Él habló de su viaje de autorreflexión, de la terapia, de cómo estaba reevaluando cada aspecto de su vida. «Me di cuenta de que construí un imperio, pero perdí mi humanidad en el proceso», admitió Ricardo, con lágrimas en los ojos. «Y lo peor de todo, te arrastré conmigo». Sofía escuchaba, a veces asintiendo, a veces llorando en silencio. «¿Por qué ahora, Ricardo? ¿Qué cambió?» Él la miró a ella, a la vida que crecía en su interior. «Todo cambió. Verte en ese hospital fue como una bofetada en la cara. Me di cuenta de que me había convertido en alguien a quien despreciaría». Mientras el sol se ponía, proyectando sombras doradas por el apartamento, Ricardo sintió una conexión con Sofía que no había sentido en años. No era romance, ni la pasión de antaño, sino algo más profundo, comprensión, quizás, o el comienzo del perdón. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Sofía en voz baja. Ricardo respiró hondo. «Honestamente, no lo sé. Pero sí sé que quiero ser parte de la vida de este bebé, si me dejas. Quiero ser un padre presente, un amigo para ti. Quiero arreglar las cosas, no solo con dinero, sino con acciones, con tiempo, con...» Vaciló, amor. Sofía lo miró a los ojos, buscando sinceridad. Lo que sea que vio pareció satisfacerla, al menos por ahora. «Va a ser un largo viaje, Ricardo», dijo ella. Él asintió. «Lo sé, y estoy listo para ello». Cuando Ricardo finalmente salió del apartamento de Sofía, la noche ya había caído. Caminando hacia su coche, se sintió a la vez agotado y esperanzado. El Ricardo de unos meses atrás habría vuelto corriendo a la oficina, enterrándose en el trabajo para evitar las emociones. Pero ahora cogió su teléfono y llamó a Carmen. «Carmen, necesito que hagas algunos cambios en mi agenda,
A partir de mañana. Quiero al menos 2 horas al día para asuntos personales. Y organiza una reunión con la Junta. Hay algunas prácticas comerciales que necesitamos reevaluar. Colgando, Ricardo miró hacia la ventana de Sofía. La luz seguía encendida. Sonrió suavemente, sintiendo por primera vez en años que estaba en el camino correcto. La transformación sería difícil. Habría días en que el viejo Ricardo, hambriento de poder y éxito, intentaría reclamar el control. Pero ahora tenía algo por lo que valía la pena luchar, algo más valioso que cualquier trato millonario, la oportunidad de redimirse, la oportunidad de convertirse en el hombre que debería haber sido todo el tiempo. Con una última mirada al edificio, Ricardo subió a su coche y se marchó, no hacia su ático vacío, sino hacia un futuro incierto que, sin embargo, estaba lleno de posibilidades. El proceso de cambio no había hecho más que empezar, pero por primera vez en mucho tiempo, Ricardo Miller se sentía verdaderamente vivo. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Ricardo caminaba hacia la habitación de Sofía. Tenía las palmas de las manos sudorosas y no dejaba de ajustarse la corbata, un hábito que persistía incluso después de semanas intentando distanciarse de su antiguo yo. Se detuvo en la puerta, respirando hondo antes de llamar suavemente. «Adelante», sonó la voz de Sofía desde el otro lado. Ricardo entró, sus ojos encontrando instantáneamente a Sofía en la cama del hospital. Parecía más fuerte que la última vez que la había visto, pero todavía había una fragilidad en ella que le encogía el corazón. «Hola», dijo en voz baja, acercándose. «¿Cómo te sientes?» Sofía esbozó una pequeña sonrisa. «Mejor. Los médicos dicen que me pueden dar el alta mañana, siempre que prometa seguir descansando en casa». Ricardo asintió, tomando asiento en la silla junto a su cama. Por un momento, ambos se sentaron en silencio, el peso de años no dichos flotando en el aire. «Sofía, comenzó Ricardo, su voz vacilante. «Siento mucho todo». Sofía lo miró a los ojos, buscando honestidad. «¿Ya has dicho eso antes, Ricardo?» «Lo sé», replicó él, pasándose una mano por el pelo. «Pero esta vez es diferente. Realmente entiendo ahora lo que hice, cuánto te herí. He estado ciego durante tanto tiempo». Sofía suspiró, acomodándose en la cama. «¿Qué cambió, Ricardo? ¿Por qué ahora?» Ricardo se tomó un momento para ordenar sus pensamientos. Verte esa noche en el restaurante y luego aquí, en el hospital. Fue como si se me cayeran las escamas de los ojos. Vi el monstruo en el que me había convertido, cuánto de mí mismo había perdido en el camino. Lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. «No tienes ni idea de lo duro que fue, Ricardo. Los días sin comida, las noches sin dormir, preocupándome por las facturas. Y todo ello mientras llevaba a nuestro hijo». Ricardo sintió que su corazón se hacía añicos. «Debería haber estado allí para ti, para los dos. Fallé, no solo como marido, sino como ser humano». Sofía extendió la mano, tocando suavemente el brazo de Ricardo. El simple gesto llevaba el peso de años de historia compartida. «Yo también cometí errores, Ricardo. Debería haberte hablado del embarazo. Quizás si lo hubiera hecho». «No», interrumpió Ricardo suavemente. «No te culpes. Te di todas las razones para dudar de mí». Se quedaron en silencio, ambos perdidos en recuerdos y arrepentimientos. «Quiero ser parte de la vida de este bebé, Sofía», dijo finalmente Ricardo. «Si me dejas, quiero ser un padre presente y quiero arreglar las cosas entre nosotros, no románticamente, sino como amigos, como copadres». Sofía abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por el sonido de la puerta abriéndose bruscamente. «¿Qué demonios hace él aquí?», resonó una voz furiosa. Ricardo se giró, sorprendido de ver a una mujer que reconoció como María, la hermana menor de Sofía. María entró, posicionándose protectoramente entre Ricardo y la cama. «Hay que tener valor para aparecer por aquí después de todo lo que hiciste». «María, por favor», intentó intervenir Sofía, pero su hermana era implacable. «No, Sofía, necesita oír esto». María se volvió hacia Ricardo con los ojos encendidos. «¿Tienes idea de por lo que ha pasado?
Las noches que lloró hasta dormirse, los días que apenas tenía para comer porque la dejaste sin nada. Ricardo retrocedió, sintiendo el peso de cada palabra. Yo no lo sabía. Claro que no lo sabías, continuó María. Estabas demasiado ocupado con tu nueva vida, tu nueva novia, para preocuparte por la mujer que te dio 15 años de su vida. Sofía intentó levantarse. María, por favor, no es así. Pero María no había terminado. Tuvo que vender su anillo de bodas solo para pagar el alquiler, ¿sabes? Trabajó en 3 empleos diferentes, estando embarazada, porque la dejaste sin un céntimo. Ricardo sintió cada palabra como un golpe físico. Miró a Sofía, viendo el dolor en sus ojos, no solo por la situación actual, sino por todos los recuerdos que María estaba trayendo a colación. Lo siento, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. Realmente no tenía ni idea. Lo siento. No es suficiente, escupió María. No te mereces una segunda oportunidad. No mereces estar en la vida de este bebé. María, logró decir finalmente Sofía, su voz firme a pesar de las lágrimas. Para, por favor. Un pesado silencio siguió. Ricardo se sintió dividido entre querer defenderse y la creciente certeza de que María tenía razón. Sofía respiró hondo, mirando de su hermana a Ricardo. Aprecio tu preocupación, María, pero esta es una decisión que necesito tomar yo. María se volvió hacia su hermana, incrédula. Sofía, no puedes estar considerando perdonarlo. No después de todo. No se trata de perdón, interrumpió Sofía suavemente. Se trata del futuro, el futuro de mi hijo. Ricardo, que había permanecido en silencio, finalmente encontró su voz. Entiendo tu ira, María, y tienes razón, no merezco una segunda oportunidad, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para demostrar que he cambiado, para ser el padre que este bebé se merece. María lo fulminó con la mirada, la desconfianza evidente en sus ojos. Las palabras son fáciles, Ricardo. Las acciones son lo que importa. Sofía extendió la mano, tomándola de su hermana. Sé que solo intentas protegerme, María, y te lo agradezco, pero necesito que confíes en mí ahora. La tensión llenó la habitación durante varios minutos, la mirada de María cambiando entre su hermana y Ricardo. Finalmente, dejó escapar un profundo suspiro. Está bien, dijo, su voz todavía densa por la emoción. Pero te estaré vigilando, Ricardo. Un paso en falso y... Ricardo asintió solemnemente. Lo entiendo, y lo acepto. Sintiendo que su presencia ahora causaba más tensión que bien, Ricardo se levantó. Creo que debería irme. Sofía, ¿puedo llamar para ver cómo estás? Sofía esbozó una pequeña sonrisa. Sí, ¿puedes? Mientras Ricardo se dirigía a la puerta, María lo siguió. En el pasillo, lo detuvo con una mano en el brazo. Puede que ella esté dispuesta a darte una oportunidad, pero yo no he olvidado lo que hiciste, dijo María, su voz baja e intensa. Demuestra que has cambiado, Ricardo, no con palabras ni con dinero, sino con acciones consistentes, porque si vuelves a hacerle daño, te juro que te arrepentirás. Ricardo la miró a los ojos, viendo no solo ira, sino un amor feroz por Sofía. Te lo prometo, María. Haré todo lo que pueda para arreglar esto. Al salir del hospital, Ricardo se sintió emocionalmente agotado. Las palabras de María resonaban en su mente, mezclándose con los recuerdos del sufrimiento de Sofía. Se preguntó, no por primera vez, si realmente merecía una segunda oportunidad. De vuelta en la habitación del hospital, Sofía y María hablaban en susurros. ¿Estás segura de esto, Sof? Preguntó María, la preocupación evidente en su voz. Sofía acarició suavemente su vientre. No estoy segura de nada, para ser honesta, pero sé que este bebé merece la oportunidad de conocer a su padre. Y Ricardo parece genuinamente arrepentido. María suspiró. El arrepentimiento no borra lo que hizo. No, asintió Sofía. Pero puede ser el comienzo de algo nuevo. No digo que vaya a perdonarlo por completo, ni que vayamos a volver a lo que éramos. Pero por el bien de este bebé, estoy dispuesta a intentarlo. Las hermanas se quedaron en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos.
Estaré aquí para ti, dijo finalmente María, sosteniendo la mano de Sofía. Pase lo que pase. Sofía sonrió, agradecida por el apoyo inquebrantable de su hermana. Lo sé, y por eso sé que puedo afrontar lo que venga después. Mientras la noche caía sobre la ciudad, 3 almas reflexionaban sobre el incierto futuro. Ricardo, decidido a demostrar su valía y arreglar sus errores. Sofía, navegando por las turbulentas aguas del perdón y la maternidad. Y María, una guardiana feroz, lista para proteger a su hermana a toda costa. El camino por delante sería duro, lleno de desafíos e incertidumbres, pero con cada nuevo amanecer llegaba una oportunidad para empezar de nuevo, para sanar viejas heridas y quizás construir un futuro mejor para todos ellos. Las semanas siguientes al alta hospitalaria de Sofía pusieron a prueba la paciencia y la resolución de Ricardo. Cada mañana se despertaba con un propósito renovado: demostrar que sus palabras de cambio no estaban vacías. Su primer impulso fue ofrecer una ayuda económica sustancial. Llegó al apartamento de Sofía con un gran cheque, solo para encontrarse con una mirada de desconfianza. «No quiero tu dinero, Ricardo», dijo Sofía con firmeza, cruzando los brazos sobre su prominente vientre. Ricardo bajó el cheque, sintiéndose incómodo. «Solo quiero ayudar, Sofía. Asegurarme de que tú y el bebé tengáis todo lo que necesitáis». «Lo que necesitamos es constancia, no cheques», replicó ella, su voz suavizándose ligeramente. «Si de verdad quieres ayudar, empieza por estar presente». Esa conversación fue un punto de inflexión para Ricardo. Se dio cuenta de que no podía simplemente lanzar dinero al problema y esperar que lo arreglara todo. Era hora de involucrarse de verdad, de demostrar que estaba comprometido no solo con el bienestar financiero de Sofía y el bebé, sino también con su bienestar emocional. Empezó con pequeños gestos. Cada mañana, antes de dirigirse a la oficina, Ricardo pasaba por el apartamento de Sofía con café descafeinado y fruta fresca. Al principio, Sofía dudaba en abrir la puerta, pero gradualmente comenzó a esperar estas visitas matutinas. «No tienes que hacer esto todos los días», comentó una mañana, aceptando el café. Ricardo esbozó una sonrisa amable. «Lo sé, pero quiero hacerlo». Las citas prenatales se convirtieron en un punto de encuentro regular. Ricardo se aseguró de estar en cada una de ellas, absorbiendo cada detalle del desarrollo del bebé, haciendo preguntas al médico, ofreciendo un apoyo silencioso a Sofía. Fue durante una de estas citas que Sofía notó por primera vez un cambio real en Ricardo. Cuando el médico mencionó posibles complicaciones debido al estado de estrés previo de su embarazo, Ricardo palideció visiblemente. «¿Qué podemos hacer para asegurarnos de que todo esté bien?», preguntó, su voz llena de genuina preocupación. Sofía lo observó de cerca, viendo no al ejecutivo frío en el que se había convertido, sino atisbos del hombre que una vez había amado. Aún así, no todo fue un camino de rosas. La desconfianza de María seguía siendo una barrera importante. Cada vez que Ricardo aparecía, María estaba allí, sus agudos ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. «¿De verdad crees que ha cambiado?», le preguntó María a Sofía una noche, después de que Ricardo se hubiera ido. Sofía suspiró, acariciando suavemente su vientre. «No estoy segura, María, pero lo está intentando. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad?». Ricardo, por su parte, enfrentó la hostilidad de María con paciencia y comprensión. «Entiendo tu escepticismo», le dijo un día. «Estás protegiendo a tu hermana. Yo haría lo mismo en tu lugar». María lo estudió durante un largo momento antes de responder. «Las palabras son fáciles, Ricardo. Sigo esperando ver acciones consistentes». Y Ricardo estaba decidido a mostrar esa consistencia. Comenzó a reevaluar sus prioridades en el trabajo, delegando más responsabilidades para estar más presente en los preparativos de Sofía y el bebé. Un día, Sofía lo encontró montando la cuna en su apartamento, sudando y claramente frustrado con las instrucciones. «Sabes que podrías haber contratado a alguien para hacer eso, ¿verdad?», comentó ella, una leve sonrisa tirando de sus labios. Ricardo la miró, un trozo de madera en una mano y un destornillador en la otra. «Quería hacerlo yo mismo».
para nuestro hijo. La frase «nuestro hijo» quedó suspendida en el aire, cargada de significado. Sofía sintió que algo cambiaba en su interior, y no era solo el bebé. A medida que las semanas se convertían en meses, el muro alrededor del corazón de Sofía comenzó a mostrar grietas. Se encontró esperando las visitas de Ricardo, disfrutando de su compañía durante las largas tardes de reposo en cama. Un día, mientras discutían nombres para el bebé, Sofía hizo una pregunta que había estado guardando. ¿Por qué, Ricardo? ¿Por qué este cambio repentino? Ricardo permaneció en silencio por un momento, eligiendo cuidadosamente sus palabras. No fue repentino, Sofía. Fue un despertar doloroso y gradual. Me di cuenta de que me había convertido en alguien a quien despreciaba, alguien que hirió a la persona que más importaba. Y cuando te vi en ese hospital, fue como si finalmente me viera a mí mismo con claridad por primera vez en años. Lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Sofía mientras escuchaba. Ricardo continuó, su voz densa por la emoción. No espero que me perdones por completo. Sé que causé un daño que quizás nunca se cure del todo, pero estoy decidido a ser el mejor padre que pueda ser para nuestro hijo. Y, si me lo permites, un amigo para ti de nuevo. Sofía extendió la mano, tocando ligeramente el brazo de Ricardo. Todavía tenemos un largo camino por delante, dijo en voz baja. Pero me alegro de que estés aquí ahora. En ese momento, el bebé dio una patada, como si enfatizara el punto. Ambos rieron, la tensión disipándose un poco. A medida que se acercaba el final del embarazo, la dinámica entre Ricardo y Sofía continuó evolucionando. No era el amor apasionado de antaño, ni la amargura de los últimos meses. Era algo nuevo, frágil, pero lleno de posibilidades. María, observando de cerca, comenzó a bajar la guardia, aunque solo fuera ligeramente. Realmente parece que lo está intentando, le admitió a regañadientes a Sofía una noche. Sofía asintió, una pequeña sonrisa en su rostro. Sí, lo está. Preparándose para la inminente llegada del bebé, había una sensación de cautela, pero también de esperanza. Ricardo había demostrado que estaba dispuesto a hacer el duro trabajo de reconstruir la confianza. Sofía, a su vez, estaba aprendiendo a abrir su corazón de nuevo, aunque lentamente. El futuro aún era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo brillaba con posibilidades. El bebé que estaba a punto de nacer no solo sería un nuevo comienzo para el niño, sino, en muchos sentidos, para todos ellos. El agudo llanto de un recién nacido resonó en los pasillos del hospital, anunciando la llegada de Alba al mundo. Ricardo, con lágrimas en los ojos, sostuvo la mano de Sofía con fuerza mientras ella daba sus últimos empujones. «Es preciosa», susurró Ricardo con asombro, viendo a su hija por primera vez. Sofía, agotada pero radiante, le sonrió. «Lo conseguimos, Ricardo. Está aquí». En los días que siguieron, Ricardo nunca se apartó del lado de Sofía y Alba. Se las apañó torpemente con los cambios de pañales, aprendió a preparar biberones y pasó horas simplemente observando dormir a su hija. María, que llegó al hospital horas después del parto, observó a Ricardo con una mezcla de sorpresa y cautela. «Realmente parece comprometido», le comentó en voz baja a Sofía. Sofía asintió, una pequeña sonrisa en sus labios. «Lo ha estado intentando mucho, María, no solo por Alba, sino por nosotros también». Las semanas se convirtieron en meses y la dinámica entre Ricardo y Sofía siguió creciendo. Ricardo redujo drásticamente sus horas de oficina, priorizando su papel como padre y amigo de Sofía. Un domingo por la tarde, unos 6 meses después del nacimiento de Alba, Ricardo apareció en el apartamento de Sofía con una mirada decidida en su rostro. «Pensé que podríamos pasar el día en el parque», sugirió. «Solo los 3». Sofía, sorprendida pero gratamente conmovida, aceptó. El día estuvo lleno de risas, conversaciones ligeras y momentos preciosos con Alba. Sentada en un banco del parque, viendo a Alba gatear por el césped, Sofía se volvió hacia Ricardo. «¿Realmente has cambiado, verdad?» Ricardo asintió, con los ojos en su hija. «Me di cuenta de que todo el éxito del mundo no significa nada si no tienes amor y propósito genuinos en tu vida».
Sofía sintió una oleada de emoción. El hombre a su lado era tan diferente del Ricardo que había conocido años atrás, pero en muchos sentidos era más auténtico que nunca. Con el tiempo, Ricardo descubrió una felicidad que nunca antes había conocido. Los momentos simples, leerle cuentos a Alba antes de dormir, pasear por el parque con Sofía, simplemente estar presente, le trajeron una plenitud que ningún trato millonario podría igualar. En el primer cumpleaños de Alba, Ricardo organizó una pequeña fiesta en el patio trasero de Sofía. Nada extravagante, solo amigos cercanos y familiares. María, viendo a Ricardo ayudar a Alba a soplar su única vela, le dijo a Sofía: «Tengo que admitir que realmente se ha transformado». Sofía sonrió con los ojos en Ricardo y Alba. «Sí, lo ha hecho. Y nosotros también, María. Todos hemos crecido». A medida que avanzaba el día, Ricardo se acercó a Sofía, que estaba sentada a un lado. «¿En qué piensas?», preguntó en voz baja. Sofía sonrió, su mirada encontrándose con la de él. «En lo impredecible que es la vida. Hace 2 años nunca hubiera imaginado que estaríamos aquí. Así». Ricardo asintió, una expresión seria en su rostro. «Sofía, sé que todavía tenemos un largo camino por delante, pero quiero que sepas lo agradecido que estoy por esta segunda oportunidad, por dejarme ser parte de la vida de Alba y de la tuya». Sofía tomó su mano, apretándola suavemente. «Te lo ganaste, Ricardo. Día a día demostraste tu compromiso». En ese momento, Alba se tambaleó hacia ellos, sus primeros pasos inciertos pero decididos. Ricardo la levantó, riendo de alegría. «Mírate, princesa», exclamó haciéndola girar. Sofía observó la escena, su corazón rebosante de amor. Se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil y doloroso, había conducido a algo precioso y hermoso. María se unió a ellos, una sonrisa genuina en su rostro. «Creo que alguien está listo para el pastel», dijo señalando a Alba, que extendía la mano hacia la mesa de postres. Mientras cantaban el cumpleaños feliz, Ricardo miró a su alrededor. Su hija, sonriendo y aplaudiendo torpemente. Sofía, radiante y en paz. María, finalmente aceptándolo como parte de la familia. Y él mismo, tan diferente del hombre que había sido solo 2 años atrás. Más tarde, cuando los invitados se habían ido y Alba dormía profundamente, Ricardo, Sofía y María se sentaron en el porche, disfrutando de la noche tranquila. «¿Sabes?», comenzó María, rompiendo el silencio. «Realmente dudé que alguna vez viéramos un día como este. Todos nosotros aquí, así». Ricardo asintió, poniéndose de pie. «Yo también lo dudé, María. Hubo momentos en que pensé que lo había perdido todo para siempre». Sofía los miró a ambos, una suave sonrisa en sus labios. «Pero aquí estamos, la prueba viviente de que la gente puede cambiar, de que el perdón es posible». Ricardo tomó la mano de Sofía, apretándola suavemente. «Gracias», dijo simplemente, su voz cargada de emoción. «A las 2, por esta segunda oportunidad». María se encogió de hombros, pero su sonrisa era cálida. «Te lo demostraste a ti mismo, Ricardo, y ver a mi hermana y a mi sobrina felices. Bueno, eso es todo lo que siempre quise». A medida que avanzaba la noche, los 3 reflexionaron sobre el viaje que los había llevado hasta allí. El dolor, las luchas, los momentos de duda. Pero también el crecimiento, la redención y el amor renovado. Ricardo, contemplando el cielo estrellado, sintió una paz que nunca había conocido. Había aprendido que la verdadera riqueza no se trataba de cuentas bancarias o contratos millonarios, sino de las conexiones que construimos y las vidas que tocamos. Sofía, observando al hombre a su lado, se sintió agradecida por el camino que habían recorrido. El perdón, descubrió, no era solo un regalo para la otra persona, sino una liberación para sí misma. Y María, la testigo silenciosa de la transformación de todos, reconoció el poder del amor y la familia en todas sus formas imperfectas y hermosas. Cuando finalmente se despidieron, una palpable sensación de un nuevo comienzo flotaba en el aire. No el final de un viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo.
un capítulo escrito con las lecciones del pasado y las promesas del futuro. Antes de irse, Ricardo miró a Sofía una vez más. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Sofía sonrió, comprendiendo todo lo que sus palabras llevaban. «Buenas noches, Ricardo. Nos vemos mañana». Y así, bajo el cielo de una noche de verano, 3 almas encontraron la paz. No una paz perfecta o libre de desafíos, sino una construida sobre cimientos de amor, perdón y una fe inquebrantable en las segundas oportunidades. La historia de Ricardo, Sofía y Alba estaba lejos de terminar, pero ahora, con los corazones abiertos y los espíritus renovados, estaban listos para enfrentar lo que el futuro les deparara, juntos, como una familia redescubierta y reconstruida.